Gracias, Silvio. Y amigos televidentes, llegamos al segmento Recomendaciones Médicas y el día de hoy tenemos a una nueva invitada, la doctora Xochitl Centeno, que es especialista en ginecobstetricia. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias por la invitación, doctor, y la oportunidad de acompañarlo el día de hoy. Es un gusto verla de nuevo, doctora, después de tantos años de haberla conocido en Hospital Bautista. Y vamos a abordar un tema bastante interesante para el público femenino, como lo es el sangrado, las causas del sangrado uterino anormal. Y se habla, doctora, de que existe una prevalencia aproximadamente entre un 11 a un 15% en las mujeres que no están embarazadas. Y la prevalencia es un poco mayor en las adolescentes, desde un 12.1 hasta un 37%. ¿Cuáles son las características de un sangrado uterino anormal? Para definir sangrado uterino anormal, vamos a definir lo que es aparentemente normal. No todas las mujeres somos iguales, nosotros podemos tener ciclos de 21 hasta 35 días y está dentro de lo normal. Entonces lo normal no existe, hay unos periodos que son equivalentes. Como usted bien lo mencionaba, hay causas de sangrado en las consultas ginecológicas, el 20% es en adolescentes y más del 45% es en mujeres que están dentro de lo que sería pre- y posmenopausia, de los 45 años en adelante. Para definir las causas está el hecho de que nosotros tengamos un sangrado que está fuera de nuestra regla o que se puede presentar en situaciones no esperadas, por ejemplo, después de una relación sexual o inmediatamente después que nos pasó el ciclo, pasan unos días, volvemos a sangrar, son sangrados intermenstruales en situaciones de estrés, en situaciones de esfuerzo físico, son los momentos donde nosotros no esperamos sangrar y sangramos. Y en el embarazo las causas también son diferentes, están más ligadas al proceso de la concepción de forma general. Sin embargo, las causas de sangrado varían desde las edades hasta los periodos, o sea, en ambos polos de la salud reproductiva de nosotras las mujeres. Algo bien importante, doctora, que me gustaría que le aclare a los televidentes es qué pasa cuando los sangrados ocurren, por decirlo así, en los extremos de la vida, antes de la pubertad y después del periodo menopáusico. Cuando nosotros tenemos una niña o una señora con un sangrado, lo primero que tenemos que hacer es hacer una consulta para que nos indiquen qué tipo de exámenes nos van a realizar. En las adolescentes, ¿qué es más frecuente? El ovario poliquístico famoso, ¿verdad? Trastornos hormonales y en algunas pacientes que tal vez no lo dicen, el uso de anticonceptivos o hormonas que no están recomendadas para su edad. Actualmente hay un mundo de anticonceptivos allá afuera y todas tienen indicaciones, no es que la misma pastilla me sirve a mí que le sirvió a mi vecinita. Cuando las adolescentes no consultan pueden iniciar medicación sin habernos dicho antes, ¿verdad? Sin habernos consultado como padres o como médicos. Y también el hecho de enfermedades diferentes, por ejemplo las enfermedades hematológicas, ¿verdad? Que pueden, o las insuficiencias renal, que puede afectar tanto en niñas como en señoras ya posmenopáusicas y son causas de sangrado que no están ligadas precisamente a causas ginecológicas. Algo bastante frecuente, doctora, que ocurre sobre todo en las adolescentes es el sangrado intermenstrual. ¿Qué ocurre cuando un adolescente está teniendo muchos días de sangrado o está teniendo 2 o más episodios en el mes? Generalmente está asociado a causas de ovulación. Son pacientes que tienen ciclos anovulatorios. A nivel hormonal se produce más estrógeno que progesterona y ese desnivel hace que tengamos sangrado permanentemente. No se forma el engrosamiento del endometrio, que es la capa interna del útero, porque está teniendo ese trastorno hormonal y entonces sigue la capa saliendo y sigue saliendo. Lo que tenemos que hacer es consultar, nos auxiliamos en este caso con el ultrasonido. Vamos a aclarar que el ultrasonido en pacientes que no han tenido relaciones sexuales se realiza pélvico. Pero en pacientes que ya han tenido vida sexual, lo ideal para hacer una buena valoración ginecológica es transvaginal. Muchas pacientes se asombran cuando uno envía el ultrasonido transvaginal, pero es necesario, más que todo porque nos permite hacer medidas más exactas. Doctora, desafortunadamente en la actualidad las enfermedades neoplásicas están, por decirlo así, están de moda, están muy frecuentes. Muchas veces nosotros como médicos recibimos a pacientes que nos refieren a algún tipo de sangrado vaginal y en algunas ocasiones pues está asociado a alguna neoplasia. ¿Cuáles son esas características del sangrado para que las amigas televidentes estén muy pendientes y sospechar en un cáncer a ese nivel? Todo sangrado posterior a las relaciones sexuales o un sangrado profuso, rojo rutilante, fuera de nuestro ciclo es sospechoso.
Los cánceres de origen ginecológico inician después de los 45 años de forma general. Sin embargo, por ejemplo, hay pacientes de 37 años ya con un cáncer de endometrio. Lo primero es que nos llama la atención es que es un sangrado que está de pronto, que es un sangrado rojo, puede que no tenga dolor la paciente y eso nos hace pensar que hay algo más, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos lo primero es el examen físico, miramos el cuellito de la matriz. Si hay lesiones grandes, el cáncer de cuello se puede observar ya en etapas avanzadas y esas lesiones sangran de forma profusa. Entonces, sí, el sangrado nos hace a nosotros hacer la consulta, ¿verdad? Lo ideal es que tengamos nuestro Papá Nicolau actualizado 6 meses a cada año, según las normas del MINSES cada año. Si nosotros sabemos que tenemos 2 años que no nos hacemos el PAP y estamos sangrando, pues ahí tenemos que echar mucho ojo. Doctora, una patología también bastante frecuente es la miomatosis uterina. Existen un sinnúmero de mujeres que tienen este diagnóstico, pero que no siempre es quirúrgico, doctora. ¿Cuáles son los criterios que usted como ginecobstetra la hace pensar en que la paciente es una candidata a cirugía? Sí, la miomatosis uterina se clasifica en pequeños, medianos, grandes elementos. Si tenemos una señora que ya está en su etapa premenopáusica con mioma grande y está sangrando y le provoca anemia, considerar realizar una histerectomía, que es la cirugía para extraer el útero. Pero si tenemos una muchacha joven que tiene miomas grandes, que sangra y quiere tener hijos, se pueden hacer cirugías conservadoras como es la miomectomía, dependiendo del sitio donde esté ubicado dentro del útero, retirar solamente el mioma y esto nos permite que la paciente pueda sobrellevar en los próximos años un embarazo. Entonces no todas somos iguales, ¿verdad? Se clasifica qué tipo de paciente, si quiere hijos, si no quiere hijos, si ya está en menopausia. Si hay un sangrado que provoca anemia a criterios de poner una transfusión de sangre, es un criterio para que uno decida operar una paciente. En nuestro país, doctora, es muy frecuente la automedicación. Se habla mucho, y usted lo mencionó, de la alteración hormonal que pueda provocar este tipo de alteración, y muchas veces las mujeres, porque le recetaron a una vecina, a una amiga, un ciclo hormonal, ellas comienzan a tomarlo. ¿Cuáles son las indicaciones para tomar hormonas y cuáles son las reacciones adversas que puede causar? Si nosotras somos pacientes sanas y somos una mujer joven y de pronto sangramos por un desajuste hormonal, se puede utilizar una hormona anticonceptiva no más de 3 meses, si es para regularlo. Pero si es para tratar anticoncepción, pues se deja permanente. Si hay pacientes que tienen sangrado después de los 40 años y podemos utilizar el tipo de anticonceptivo que solo lleva un tipo de hormona, recordemos que hay anticonceptivos de hasta 3 tipos hormonales, trifásicos, bifásicos. Entonces podemos utilizar los que llevan solo progestina para controlar el sangrado. Y existe también el DIU, que es el dispositivo intrauterino hormonal, que es anticonceptivo, pero que también nos permite reducir ese sangrado, porque el revestimiento uterino se hace delgadito y eso hace que la paciente no esté sangrando abundante. Hay pacientes que utilizan cosas que le mandan las vecinas, inyecciones hormonales. Siempre se tiene que consultar, porque hay medicamentos que más bien pueden provocar sangrado, porque están fuera, nos desordenan nuestro ciclo y eso hace más bien que nosotros tengamos un efecto de rebote. Entonces, lo ideal es que nosotros consultemos y el doctor con nosotros elige, porque nosotros no solo elegimos nosotros, elige el paciente, la paciente, qué medicamento vamos a poder utilizar. También, doctora, es muy frecuente, y esto espero que las televidentes estén muy atentas a este tema porque es bastante interesante. En las adolescentes que tienen alteraciones de su ciclo menstrual, muchas veces se les indica anticonceptivo y las mamás se asustan porque piensan, ellas lo primero que dicen es, pero si mi hija no tiene relaciones sexuales. Entonces, ¿en qué caso está indicado enviar este tipo de medicamento? Cuando tenemos, por ejemplo, ovario poliquístico o ciclos anovulatorios por insuficiencia ovárica que pueden haber en los adolescentes, se estimula. El anticonceptivo en pastilla nos permite realizar un ciclo, por así decirlo, artificial, para que la paciente tenga menstruaciones normales o para que no esté sangrando. Generalmente los de 21 días, que nos permite 21 días tomamos, 7 días dejamos de tomar y en esos 7 días nos viene la regla y es una forma de regularlo. Y se le explica a la niña que no es como anticonceptivo, que realmente se le está enviando para regular su ciclo. Ningún anticonceptivo es 100% efectivo y siempre tiene el riesgo de correr con un embarazo, ¿verdad?
En lo que respecta a ovarios poliquísticos, doctora, también son preguntas comunes. ¿Esta enfermedad se cura? ¿Las pacientes generalmente cursan con infertilidad? El ovario poliquístico no se cura, hay que aclararle siempre eso a la paciente. Es un trastorno hormonal donde el cual se producen ciclos anovulatorios y crecen pequeños quistes. No es que uno tenga un montón de quistes ni que se opere tampoco. Y eso nos hace que tengamos ciclos normales. Podemos tener sangrados por meses o podemos tener ciclos que se pierde nuestra regla por meses. Las dos cosas pueden pasar. Está asociado a obesidad, acné y otros trastornos hormonales. ¿Pueden salir embarazadas? Pueden salir embarazadas. ¿Requieren tratamiento? Siempre. Esto se controla, pero no se cura. Medidas importantes, el peso. Si la paciente reduce un 20% de su peso corporal, la paciente puede llegar a tener ciclos normales sin necesidad de usar mayor medicación. Pero como no siempre es así y corre con los otros efectos, entonces utilizamos anticonceptivos orales y utilizamos la famosa metformina que se utiliza en los diabéticos porque mejora el pronóstico de la fertilidad, nos ayuda a bajar de peso y disminuye la resistencia a la insulina, que son trastornos que se asocian propiamente al ovario poliquístico. Nosotros siempre, doctora, estamos promoviendo la toma del Papá Nicolau. Bien lo decía usted, puede tomarse cada 6 meses o cada año, dependiendo del caso. ¿Cuáles son las lesiones premalignas más comunes y cuál de ellas puede cursar con sangrado? Sí, generalmente nosotros lo primero que nos llama la atención en el PAP es al momento del examen. Si encontramos un cuello bien inflamado que solo lo tocamos y sangra, ya nos llama la atención, ¿verdad? Tomamos la muestra y en los resultados de Papá Nicolau nos puede salir de inicio atipia de células escamosas. ¿Qué es una atipia? Un cambio, algo que no está normal. Para verificar qué problema es, nosotros tenemos que hacer una biopsia. Y la otra clasificación que está todavía el sistema de Bethesda vigente es el de los NIC, que son las neoplasias intraepiteliales, que hay de grado 1 a grado 3. El grado 3 prácticamente ya es una lesión de cáncer cervicuterino en pequeño grado y lo que se hace es verificar hasta dónde se queda.